Hola, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en las plataformas de podcast. Perdón por el tiempo de silencio, pero me estoy conectando al canal de YouTube y la verdad es que creo que todavía no estamos funcionando. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa para... No, ya sé cómo le vamos a hacer. Si no se está subiendo el canal en directo, subimos el podcast, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a entrar a la primera lectura, que es la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 21 al 29. Y vamos a dar lectura. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les confieso que estuve a punto de darme la vuelta con esta lectura. De darle la vuelta. Ay, porque es una lectura que la verdad como que siempre me ha costado. No es como muy fácil de entender. Esto de la ley, ¿no? Principalmente cuando dice, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Y yo digo, ¿cómo que la ley aprisionó, no? Pero dice, para que por medio de la fe en Jesucristo, o sea, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Y luego cuando viene esta otra frase, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños pequeños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Mientras que él daba lectura, así como que yo le decía al Señor, bueno, dame luz, Espíritu Santo, denme luz para saber por dónde, porque yo misma me resulta fuerte la lectura. Y en lo que iba leyendo se me venía este pensamiento. A ver, los que somos hijos, y no hay nadie que no sea hijo, o sea, algunos podrán ser padres o madres,
pero no hay una sola persona que no sea hijo. Porque todos para estar en esta vida tuvimos que estar en un seno. Bueno, si se puede hablar así, porque ya ahora con las nuevas modalidades habrá quien no haya estado en un seno materno. Pero definitivamente todos provenimos. Tuvo que haber una fecundación, una unión entre un óvulo, un espermatozoide, o sea, somos producto de una unión, somos hijos. Para poder tener la vida necesariamente tenemos unos padres, hayan estado o no con nosotros los padres. Y cuando yo leía esta lectura, este ejemplo se me venía. Dice, así pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que nos hace ser hijos de Dios no es el cumplimiento de que si te portaste bien o si te portaste mal. Lo que nos hace hijos es el amor de Dios. Lo que nos hace hijos es que Jesucristo se entregó ya por nosotros, aun cuando nosotros no creyéramos en Él. Y entonces, esta salvación nos llega cuando nosotros la abrazamos. Esta buena noticia, este amor, nos llega cuando nosotros lo abrazamos. El amor ya está. Ya se dio en un momento histórico que se concretizó en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es como cuando de repente nace el sol, se ve brillar el sol en la mañana y me da. Pero yo decido si quiero que me dé ese sol, si me calienta o no. Y si no quiero que me dé, me meto. Y creo que en estos días se puede explicar muy bien porque por lo menos en la Ciudad de México y en la parte sureste del país de México hubo un frente frío que se sintió mucho. Y hoy es el primer día que ya de media mañana en adelante ya se sentía el sol que quemaba. Entonces, en el tiempo de recreación que tenemos con las hermanas, yo les dije, ahorita vengo, me voy a caminar, en vez de quedarme ahí sentada con ellas. Voy a caminar aquí en el jardín. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo vi que salió el sol. Y el sol podemos compararlo, el calor que se suscita, con ese amor de Dios. Que ya se dio, o sea, la muerte y resurrección de Jesús ya se dio. Entonces yo decido si quiero que me dé directamente ese sol. Si yo decido si quiero que me abrace ese calor. Pero ese amor está ya. Y eso es lo que nos va a justificar. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo, ¿no? O sea, hagamos esa comparación de quien ha sido revestido por el bautismo es quien ha decidido dejar la sala de recreo, dejar la sala de televisión y a salirse al sol para que lo envuelva ese calor. De tal manera que ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, a todos se nos ha dado creer en Cristo, porque Él se dio por todos. Pero entonces vamos a ser nosotros quien decidimos abrazar esa fe o no.
Y para los que somos bautizados desde pequeños, nuestros papás y padrinos abrazan esa fe por nosotros y ellos tienen la responsabilidad de inculcarnos esa fe. Pero una vez que nosotros vamos tomando conciencia de esa fe, de ese amor, de ese alguien que nos salvó, entonces dependerá de nosotros el vivir esa fe, es decir, el profesar esa fe. Dice, y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. O sea, a mí se me afigura que es algo así como los que nacieron antes de la llegada de Cristo. Ellos vivían con la esperanza, ¿no? Con la fe puesta en Dios de que llegaría el Salvador, el Mesías. Y entonces sí estaba esa ley, ¿no? Y que vas a cumplir todo esto. Y existía esta parte de que se daba lo del macho cabrío, ¿no? Que cada año tenían que inmolarlo. Pero que ellos sabían que no era, que no era algo definitivo, ¿no? Sin embargo, cuando Cristo viene, ese ya es algo definitivo, ya es Dios mismo quien viene con nosotros. Y que entonces eso que nosotros conocemos como ley, por ejemplo, los mandamientos, los sacramentos, que son como esa mediación, leer el Evangelio, eso para nosotros es ya la vivencia de nuestra fe. Yo no puedo decir que creo en Dios, que me ama, que se entregó por mí. Y no portarme como prójimo para con el otro. Estarme portando con odio, con resentimiento para con otros. Podré quizás sentirlos, ¿no? Porque soy humano. Pero si yo tengo la experiencia del amor de Dios que me envuelve, entonces me acercaré a Él y decir, envuélveme, ¿no? Sáname, límpiame, cura mis heridas, de tal manera que yo pueda amar a los otros. Y quizá lo que es más, ¿no? De tal manera que seas tú quien ame a través de mí. Porque si tú ya viniste a entregarte, entonces ahora a mí me corresponde ser mediación de ese amor, ser anuncio de ese gran amor, como en algún momento otra persona lo fue. Y como creyente me corresponde renovar esa fe, no quedarme en el catecismo que aprendí de pequeño, sino de verdad de conocer a este Dios que es un Dios personal, que me ama, que lo ha entregado por mí todo. Y yo hacerme, pues esa mediación, yo casi me atrevería a decir, hacerme ese como sacramento, ¿no? Donde Dios esté renovando y dando su entrega para con nosotros. Y siempre va a ser renovar esa fe en los momentos más difíciles, en los momentos que nos avisan, no sé, de un enfermo, de una muerte, en los momentos que sentimos la traición, que sentimos que alguien nos jugó mal. No se trata de no sentir, se trata de que lo que vivamos lo vivamos con Él. Y como decía mi fundadora Concepción Cabrera de Hermida, vive de la azotea para arriba y no te quedes atorada en las pequeñeces del mundo. Pues esta es mi reflexión. Nos vemos mañana. Esperemos primeramente Dios vernos a primera hora. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Vete tú al Evangelio.